Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Desta vez, regresso de férias e, como sempre, estamos cheios de notícias. Para mais uma edição, está aqui comigo o meu colega Pablo Gonçalves. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem, aqui Então, retornando. exato. O que é que trazemos para hoje? Bueno, pues ahí empieza el curso político, empiezan las noticias en general positivas para lo que es nuestra línea editorial. En primer lugar, una cosa que se ha producido muy reciente, España y Portugal reconocen una identidad ibérica propia, esto en la Declaración de los Ministros de Exteriores, en la conmemoración del quinto centenario de la circunnavegación. En segundo lugar, el veto francés al MidCat, es una noticia, pues no es positiva, pero de alguna manera también realza la importancia de que España y Portugal estén juntas para defender sus intereses. Y por último, también un artículo de opinión más en clave historiográfica sobre las disputas que hay en torno al concepto de reconquista, que al final es un concepto también ibérico y que hay unos ciertos debates en Internet y en la academia española. Ok, então começamos com o quinto centenário da viagem de circunnavegação e com esta declaração conjunta entre os ministros dos negócios estrangeiros. Pues sí, sabemos que ha habido ciertas tensiones, no digo a nivel de gobierno, sino a niveles mediáticos, de ciertos opuestos nacionalistas de un lado y del otro, donde era complicado encontrar la manera de construir una narrativa donde pudiéramos celebrar conjuntamente este evento, ¿no? Es cierto que a veces se ha pecado de que, bueno, probablemente un equilibrio total no era proporcionado, era un poco injusto en el sentido de que, bueno, era una empresa de la corona española, dirigida primero por un portugués, terminada por un español, un portugués que después quiso, ¿no?, instalarse en España, trabajar para España. Y bueno, pero de todos modos yo siempre lo he visto y desde el trapecio de decir, bueno, si la finalidad es que al final cooperemos más entre España y Portugal, yo creo que podemos ser entre las partes generosos y España lo puede ser. Ahora bien, en el comunicado final, en todo esto, vamos a poner las cosas en su justa proporcionalidad. Yo creo que ha quedado algo razonable, ha quedado un sabor agridulce, ha coincidido también con la muerte de la reina Isabel II también. Pero bueno, para la historia, para los historiadores queda ahí y queda este documento firmado en los Alcázares de Sevilla, un sitio así bastante histórico, común también de Iberia. Y bueno, pues dentro de la declaración, estaba leyéndola ayer y vi que venía un reconocimiento explícito de una identidad ibérica propia. Esto de alguna manera implícitamente se había reconocido en el tratado, en tantas otras cosas que salen mencionados en este documento, que quiero decir que hace un repaso multinivel, tal y como nosotros planteamos este iberismo pragmático, de todos estos puntos. Da la sensación de que nos leen, ¿no? Nos leemos mutuamente, ¿no? El caso es que se ha avanzado y ya solo ese avance explícito, porque antes era implícito, yo creo que ha valido la pena el haber superado esas ciertas tensiones y queda para la historia ese reconocimiento de la identidad ibérica propia. Agora passamos para um aspecto não tão positivo. Então, o gasoduto ibérico, pretendemos que seja construído. Em França temos um obstáculo e não são os Pirineus. De que forma é que os governos, não só de Portugal e Espanha, como da União Europeia, da Alemanha, podem tentar ultrapassar este obstáculo imposto por Emmanuel Macron? Bueno, ha sido un jarro de agua fría porque dentro de un cierto idealismo europeísta hay muchas personas que piensan que no existen los intereses nacionales o ha dejado de existir el cierto nacionalismo. Y lo cierto es que Francia lo ejerce, ¿no? Y ellos siempre han sido una potencia en la electricidad. Sabemos que los mercados de gas y electricidad están entrelazados porque se utiliza mucho gas para producir
electricidad, aunque en el caso francés tienen ese fenómeno que, bueno, esa implantación de las nucleares, ¿no? Quieren tener seguir siendo esa potencia nuclear. Y entonces han creado unos ciertos celos entre Alemania, el clásico eje franco-alemán, que es el corazón de Europa, pues ha creado en París pues, ciertos celos al haber sido invitado Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de Alemania, y al ver que si se establece un gasoducto desde la península ibérica hasta Alemania, pues Alemania de alguna manera va a tener un poder, o la península ibérica va a tener un poder energético competir con ellos, y esto no les gusta. Vas a explorar la vía de la conexión con Italia, que ya se está haciendo un puente marítimo por barco con Livorno, entre Barcelona y Livorno, pero que claro, no es algo inmediato de un año para otro, esto va a demorar varios años. De todos modos, yo este asunto también lo he visto siempre como un asunto de decir, bueno, primero vamos a garantizarnos nosotros tener el gas, tener autosuficiencia, que ya eso ya es bastante, más o menos creo que sí se cumple, y después vamos a pensar en cosas de eso, de ser una plataforma gasística, que al final es una plataforma comercial, porque el gas no es nuestro, pero bueno, tenemos esa capacidad de almacenamiento y tenemos ya contratos firmados, ¿no? Y que hay que cuidar también el lado argelino, todo hay que decirlo, porque está con las relaciones con Marruecos están en un vilo. Entonces, pues bueno, yo creo que esto nos puede ayudar a que la gente tenga más conciencia de que hace falta profundizar más en esta idea de la excepcionalidad ibérica como un puntal geopolítico, y vamos a intentar profundizar también a nivel europeo, pero sabiendo cuáles son nuestros intereses. Ainda nesta história do gás, e que supostamente o gasoduto pensado teria a porta de entrada em Sines, e agora, recentemente, o António Costa esteve em Moçambique e em Cabo Delgado, eles pretendem também começar a exportar ali gás, e António Costa já esteve a vender a sua porta de entrada para o gás de Moçambique vir para a Europa. Nós vamos voltar a ser um país de mercadores, só que desta vez não de ouro ou de canela, mas de energias. Sin duda, Sines, ya sabes que hay varios puertos en toda la península ibérica con capacidad de regasificación, y Sines es el que está más occidental, aguas profundas, sin duda es uno de los más estratégicos. Y bueno, ahora en estos momentos está Josep Borrell, está en Mozambique, que coincide, y han hablado también del gas, y sin duda esa conexión lusófona puede ser una clave muy interesante, siempre en clave de beneficio mutuo, es decir, que los mozambiqueños se beneficien también de ese desarrollo. Y bueno, sin duda, en este caso se pone en valor esa estrategia en común de los gasoductos españoles y portugueses, y esa red de puertos ibéricos. Agora vamos avançar para o artigo da opinião sobre a reconquista cristã, uma conquista da parte mais a oeste da Península Ibérica, parte esta, como todos nós sabemos, até a altura da Reconquista ainda hoje em dia tem uma grande influência árabe. Então, tivemos Reconquista ou não? Bueno, tuvimos, bueno, hay un debate historiográfico donde hay gente que rechaza este término. En España el arabismo y la historiografía medieval está bastante avanzado. En Portugal va un poco atrás, también yo creo que porque en Portugal no estaban las principales ciudades de Al-Ándalus, pero todo pertenecía a Al-Ándalus en su momento. Hay una serie de problemáticas, pero yo creo que lo que hay que hacer es, primero, antes de desechar conceptos, hay que flexibilizarlos, porque en muchos casos a veces se llega a prejuicios que incluso de un lado y del otro son los del mismo tipo, ¿no? Yo hablo que esa connotación ortodoxa, rígida, nacionalista, que muchas veces se habla del lado español como que la reconquista es solo española, cuando
bueno, además de castellana, leonesa, aragonesa, es también portuguesa, ¿no? Entonces, yo abogo por que haya un cierto diálogo, porque si no, las interpretaciones cada uno se hacen para su parroquia y es lo que nos pasa en España, que no tenemos una interpretación en común. Yo sé que en Portugal esto todavía no es una problemática, pero en el futuro probablemente sí que surja, ¿no? El término de reconquista fue popularizado por el historiador liberal progresista Modesto Lafuente, que nace en 1806 y muere en 1866. Y bueno, yo creo que básicamente la reconquista es una disputa religiosa militar en Iberia entre el cristianismo y el islam, pero son muchos siglos, muchas conversiones de un lado y del otro, muchos mestizajes, está ahí lo mudéjar. Entonces, con sus filias y sus fobias, realmente fue una reconquista permeable, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde podemos avanzar más, y reconociendo que lo fundamental de aquel momento fue esa repoblación de norte a sur y que quedó una herencia andalusí, minorizada, que tampoco hay que exagerar, como hacían los románticos en su día, extranjeros normalmente que visitaban a España, porque al fin y al cabo el andaluz también se instaló aquí a partir de lo que ya había, es decir, había una cultura romana que incluso era compartida en alguna medida. Pero sí que hubo influencias orientales y también desde Norte de Europa, hubo todo lo mozárabe, y eso yo creo que hay que tener un sentido abierto porque eso nos da también activos culturales para ahora hacer nuestra geopolítica. Entonces, pues bueno, yo intento hacer una posición equilibrada entre dos bandos que existen aquí en España, entre los que son hispanófilos y los que son maurófilos. Y los hispanófilos normalmente son maurófobos y los maurófilos son normalmente hispanófobos. Y entonces eso constituye una tenaza que nos impide tener un cierto consenso nacional en la interpretación. Básicamente es eso, el artículo tiene mayor profundidad y yo os invito a que lo leáis y nada, pues es eso. En el título se habla de que no es una conquista del oeste en el sentido norteamericano, ¿no? Que aquí no se bajó del norte al sur pegando tiros intentando matar a todos los que estaban por ahí, sino que fue algo más complejo y que hubo una culturación del mismo modo que hubo en América, una culturación flexible y mestiza. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, então cá em Portugal tivemos o anúncio do programa do governo para tentar apoiar as famílias. Temos o presidente da UEFA a ele apoiar a candidatura ibérica e acabamos com o anúncio da cidade que vai receber a próxima cimeira. Muy bien, pues vamos con el primero, el programa anti-inflación. Exato, então o governo português, com muito atraso comparado com os seus congêneres europeus, mas isso já estamos habituados, não é? Anunciou um programa de 8 medidas para tentar combater a inflação que atualmente temos. Bem, em Portugal temos o custo de vida, não tínhamos um custo de vida tão elevado há 30 anos, ou seja, desde 1992. Então, destas 8 medidas, temos desde o congelamento do preço dos passes ou dos bilhetes nos transportes públicos, o que é bastante útil para os mais jovens que estão a começar agora o regresso às aulas. Temos também um congelamento ou uma manutenção das rendas, as rendas não vão poder subir mais de 2%. Os proprietários das casas são apoiados pelo Estado através de benesses no IRS ou no IRC. Vamos ter uma descida, tal como Espanha já fez, e já se falava cá em Portugal, do IVA da eletricidade para um valor de 6%. Tínhamos o IVA no valor máximo, e só um pequeno à parte. Antes da vinda da Troika para Portugal, o IVA da eletricidade em Portugal estava no mínimo. Fomos obrigados a subir para o máximo e vamos voltar para o mínimo. Bem, também vamos ter apoios monetários aos jovens, ou seja, cada agregado familiar com filhos até aos 24 anos vai receber, já neste mês de outubro, um valor adicional de 50 euros. 50 euros, vai. Os pensionistas irão receber mais, para além da pensão que recebem, mais metade do valor da pensão que têm direito, e cada português que não seja pensionista e tenha um valor mínimo
de 2.700 euros vai receber também um extraordinário aumento de 125 euros. Bem, estes são o programa de apoio que o Estado português apresentou, mas o Ministro das Finanças e antigo Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também já veio a dizer que isto até ao fim do ano 2022, que no ano 2023 os portugueses esperem que a inflação vai continuar elevada. Não tão elevada, mas vai continuar elevada. Bueno, se llevan ese pellizquito, ¿no? Para que se gaste en el supermercado. Bueno, esperemos que la inflación se contenga en próximos meses. Bueno, tenemos una noticia mejor, yo creo, que es el presidente de la UEFA que apoya la candidatura ibérica, o por lo menos es optimista, para el Mundial del 2030, que sin duda sería un horizonte magnífico para nosotros, para todos los que apoyan estrechar las relaciones entre España y Portugal. Sería una noticia extraordinaria. Então, o esloveno Aleksandar Čeferin, que é o presidente da UEFA, participou numas conferências que a Federação Portuguesa de Futebol organizou, através de videoconferência, passa a redundância, e nesta participação reforçou mais uma vez o seu apoio à candidatura ibérica, disse que esta era uma candidatura vencedora e que já que ambos os países, nas palavras dele, cheiram a futebol e são casa de grandes seleções, equipas, jogadores desta modalidade. Čeferin também disse que está em contacto permanente com os presidentes de ambas as federações e que os três têm um plano para que o Mundial 2030, que vai ser o Mundial do Centenário, seja feito em território europeu. Čeferin mostrou o seu apoio total a esta candidatura, que é a única made in Europa, e todos dizem que é aquela que parte na linha da frente. Tivemos agora e tudo a apresentação da candidatura sul-americana, mas não podemos esquecer que com a UEFA por detrás a mexer um bocadinho os cordelinhos, pode ser que teremos boas notícias em 2024. Quem também participou nesta conferência foi o secretário de Estado português do Desporto, que disse que, João Paulo Correia, que disse que caso Portugal e Espanha sejam escolhidas para receber o Mundial, é não só uma boa notícia para os amantes do futebol, mas uma boa notícia para ambos os países, porque vai ajudar bastante no seu desenvolvimento e na sua transformação. Não podemos esquecer que eventos desta envergadura levam a que haja sempre grande fluxo turístico, grande fluxo de investimentos económicos, pode ser uma boa rampa de lançamento de ambos os países para a próxima década. Bem, só para terminar, ambas as declarações foram feitas no Fórum Football Talks, que foi organizado pela FPF, e onde a Federação apresentou o seu plano de futebol para 2030. Este plano também tem uma grande base no desenvolvimento de novos atletas, não só para o futebol masculino, mas também para o futebol feminino. Faz parte também de um dos pilares onde está assente a candidatura luso-espanhola. Muy bien, pues vamos a mantenernos optimistas porque hay razones para ello. Y por último, y no menos importante, ya sabemos el lugar y el mes de la próxima cumbre ibérica. Exato. Então, primeiro falou-se que seria em Braga. Ficamos ali na zona do Minho, mas saímos da cidade de Braga e vamos para Viana do Castelo. Viana do Castelo vai ser, a cidade vai receber a Cimeira Ibérica, que vai acontecer no mês de outubro. Bem, nesta região, que sinceramente já não recebia um encontro desta envergadura há algum tempo, vai receber não só António Costa como Pedro Sánchez, mas os respectivos ministros. Eles vão se reunir no Centro Cultural de Viana e todo o encontro vai ser muito voltado para a ciência e a tecnologia que ambos os países fazem.
Normalmente, neste tipo de cimeiras, há a parte das reuniões, a parte sempre mais institucional, mas há sempre aquelas visitas que fazem e também irão fazer aqui, não só na cidade de Braga, como em Viana do Castelo. Bem, dois dos locais que eles vão visitar, um será, já foi falado e também já falámos em outras ocasiões, será o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Este está assente, está sediado na cidade de Braga. E o outro, já falámos há muito tempo, a bem dizer quase no início do Conexão Ibérica, foi de uma fábrica de vacinas que a biofarmacêutica galega Zendal iria construir em Portugal. Iria construir, já construiu, está em Paredes de Cora, ali também naquela zona, e os governantes irão visitar estes dois locais onde existe uma colaboração estreita entre portugueses e espanhóis. Pues allí estaremos dando cuenta, dando cobertura a la cumbre, porque para nosotros es el principal evento del año y sin duda en este contexto yo creo que cada vez va a tener un mayor peso mediático. Obrigado, Andreia. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de la península ibérica. Nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y seguirnos en redes sociales y YouTube. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Até a próxima.